Una niña pequeña entró sola en la farmacia pidiendo una medicina. La dependienta se derrumbó y llamó al 112. Antes de continuar con la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y no olvides suscribirte para más historias como esta. Disfruta del relato. La luz de la mañana se filtraba por las puertas de cristal de la farmacia central de Salamanca, pintando rectángulos dorados sobre el suelo recién fregado. Era martes, el día más tranquilo de la semana según los 20 años de experiencia de Natalia Martín. Detrás del mostrador, tarareaba suavemente mientras organizaba las recetas del día, con las gafas de lectura resbalando hasta la punta de la nariz. Los únicos sonidos eran el murmullo del aire acondicionado y el ocasional pitido del ordenador. Esa serenidad se rompió cuando la puerta se abrió de golpe con tanta fuerza que la campanilla de bienvenida casi salió volando. Necesito esta medicina ahora mismo. Una voz infantil, aguda y temblorosa de urgencia. Natalia levantó la vista y vio a una pequeña figura en pijama azul arrugado con cohetes de dibujos, su pelo rubio despeinado y las mejillas enrojecidas. No tendría más de 5 o 6 años, y estaba sola, completamente sola. Y cariño, ¿dónde está tu mamá? Preguntó Natalia, saliendo de inmediato de detrás del mostrador. La niña ignoró la pregunta. Respiraba agitadamente, como si hubiera corrido una gran distancia. Con sorprendente determinación, caminó directo a la estantería de medicinas familiares, se puso de puntillas y señaló una pequeña caja en el estante del medio. Esta, la píldora del día después. La necesito ya. Su vocecita se quebró de desesperación. A Natalia la recorrió un escalofrío. En 2 décadas como farmacéutica, nunca había visto nada parecido. Se arrodilló para ponerse a la altura de la niña, notando sus ojos rojos e hinchados, y las mejillas manchadas de lágrimas. Cielo, ¿cómo te llamas? Emilia, sollozó la niña, con los hombros temblando. Por favor, la necesito antes de que pase algo peor. A Natalia se le cerró la garganta, pero su mano instintivamente buscó el teléfono detrás del mostrador. Emilia, ¿dónde vives? ¿Cómo llegaste aquí tú sola? Que he caminado desde la calle Mayor. La niña señaló vagamente hacia el este. Dean no sabe que he salido, estaba todavía dormido. ¿Quién es Dean, cariño? Y él, el novio de mi mamá. Vive con nosotras ahora. Los dedos de Natalia flotaban sobre el teclado del teléfono. 20 años de experiencia le decían exactamente qué hacer, pero su corazón se encogía al ver el miedo y la confusión en aquellos ojitos. De Emilia, ¿sabes para qué sirve este medicamento? La niña asintió con fuerza. Es para cuando cometes un error y necesitas una segunda oportunidad. Es el plan B. Pronunció cada palabra con precisión, como si repitiera algo que había escuchado en secreto. Por favor, cometí un gran error y tengo miedo. Eso fue suficiente. Natalia marcó el 112, manteniendo la voz firme a pesar del temblor en su pecho. Soy la farmacéutica de la farmacia central en la calle Mayor. Tengo aquí a una niña pequeña sola que pide. Se detuvo un segundo, mirando a Emilia. Una medicación de emergencia. Parece muy angustiada. Por favor, envíen a alguien de inmediato. En pocos minutos, las sirenas resonaban en la distancia. Natalia le dio a Emilia un zumo del cuarto de descanso y se sentó con ella en un banco junto al ventanal, evitando hacer demasiadas preguntas. La niña sujetaba la cajita con ambas manos, sus ojos fijos en el suelo. Cuando las luces rojas y azules iluminaron los cristales, Emilia susurró algo que heló la sangre de Natalia. Dean se escapó. Y es todo culpa mía. La puerta de la farmacia volvió a abrirse. Esta vez entró el inspector Ricardo Álvarez, con una mirada serena y amable que abarcó toda la escena. Se acercó despacio, agachándose hasta quedar frente a Emilia. Hola, pequeña, dijo con suavidad. Parece que has tenido una mañana difícil. ¿Me dejas que charlemos un poco? Se sentó junto a ella en el banco, con la libreta abierta pero olvidada en el regazo. Sabía, tras 15 años de experiencia, que los niños hablaban con más libertad cuando no se sentían interrogados. En lugar de bombardearla con preguntas, señaló el pijama de cohetes. Vaya, esos cohetes son chulísimos. ¿Eres astronauta? Una leve sonrisa asomó en el rostro de Emilia. Todavía no, pero algún día. La sonrisa desapareció tan rápido como había llegado.
Dean me los regaló por mi cumpleaños. Dean parece amable, dijo el inspector Álvarez con cautela. ¿Puedes contarme más sobre él? Los deditos de Emilia se apretaron alrededor de su brick de zumo. Hace reír a mamá, y hace tortitas con forma de Mickey Mouse. Su voz bajó a un susurro. Pero ahora se ha ido, y mamá se va a enfadar mucho. Afuera, más vehículos oficiales entraban en el aparcamiento. A través del cristal, Natalia vio como una trabajadora social de servicios de protección infantil bajaba de un coche del ayuntamiento. Emilia, ¿por qué viniste hoy a la farmacia? Preguntó el inspector Álvarez, con voz suave pero directa. La niña bajó la vista hacia su pijama, jugueteando con un hilo suelto. Escuché a las chicas mayores en el cole decir que el plan B arregla errores. Sus ojitos se llenaron de nuevas lágrimas. Yo cometí un error muy grande, y necesitaba arreglarlo. Antes de que mamá se enterara. Antes de que el inspector pudiera preguntar a qué error se refería, la puerta de la farmacia se abrió de golpe. Una mujer con uniforme de hospital entró corriendo, con el rostro pálido de pánico. Emilia. Y gritó, abalanzándose sobre la niña. Mamá. Emilia corrió a sus brazos. Marlene García la estrechó con fuerza contra su pecho. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta deshecha y el cansancio marcado en la cara. Aún llevaba la acreditación de su turno de limpieza en el hospital. ¿Qué ha pasado? Preguntó con la voz quebrada, mirando a los agentes. La policía me llamó al trabajo. Dijeron que Emilia estaba aquí sola pidiendo, no pudo terminar la frase, los ojos abiertos de horror. El inspector Álvarez se acercó despacio. Señora García, soy el inspector Álvarez. Nos gustaría hacerle unas preguntas. Marlene se irguió, sin soltar a su hija. ¿Dónde está Dean? Se suponía que tenía que cuidarla esta mañana. Esperábamos que usted nos lo dijera, respondió el inspector. Emilia comentó que estaba dormido cuando ella salió de casa. Trabaja de noche en el almacén, explicó Marlene, con la voz temblorosa. Tenía que estar en casa. Yo salí a las 5 para mi turno y él seguía allí, dormido. Siempre se queda con Emilia hasta la hora del colegio. La trabajadora social dio un paso adelante, presentándose como la señora Pérez. Señora García, necesitamos entender por qué su hija vino a pedir anticoncepción de emergencia. El rostro de Marlene pasó de pálido a ceniciento. ¿Qué? Eso es imposible. Es solo una niña. Ni siquiera sabría qué es eso. Todas las miradas se volvieron hacia Emilia, que parecía encogerse bajo tanta atención. Y cariño, Marlene se arrodilló, tomando las manitas de su hija. ¿Por qué pediste esa medicina? El labio inferior de Emilia temblaba. Para arreglar mi error, antes de que empeore. ¿Qué error, mi vida? Emilia miró a los adultos a su alrededor y luego de nuevo a su madre. Y no puedo decirlo. Te vas a enfadar conmigo. El inspector Álvarez intercambió una mirada con la señora Pérez. Señora García, tendremos que revisar su casa y hablar con Dean. ¿Hay alguna forma de localizarlo? Marlene sacó el móvil con manos temblorosas. Llevo llamándole desde que me avisaron. No responde. Deslizó la pantalla mostrando las llamadas recientes. 12 intentos a Dean, todos sin contestar. Mamá, la voz de Emilia apenas fue audible. Dean se ha ido. Se escapó. La farmacia quedó en silencio. El rostro de Marlene pasó de la confusión al horror. Las implicaciones flotaban en el aire, claras aunque nadie las dijera en voz alta. Emilia, dijo la señora Pérez con suavidad. ¿Cómo sabes que Dean se fue? La niña retorció el dobladillo de su pijama. Porque cuando me desperté esta mañana, lo escuché. Estaba metiendo cosas en su coche. Y estaba llorando. La casa de los García se alzaba al final de la calle Prado Verde, una modesta vivienda de una planta con la pintura azul deslucida y macetas de flores junto a la entrada. Pero esa mañana, los coches de policía y el vehículo sin distintivos del inspector transformaban la escena en algo mucho más sombrío. El inspector Álvarez condujo a Marlene y a Emilia hasta la puerta, donde el agente Chen los esperaba con expresión grave. No hay signos de entrada forzada, informó en voz baja. La puerta estaba cerrada cuando llegamos. Marlene buscó las llaves en su bolso con manos temblorosas. Dean tiene su propia copia, murmuró, todavía incrédula.
Hemos estado juntos casi un año. Al entrar, la casa parecía normal a primera vista, un salón con muebles desgastados pero limpios, fotos familiares en las paredes, los dibujos de Amy sujetos al frigorífico con imanes de letras. Pero los pequeños detalles contaban otra historia. Una taza de café a medio beber en la encimera, las botas de trabajo de Dean ausentes de su lugar habitual, un cajón de la cocina entreabierto. Necesito ver tu habitación, Amy, dijo con suavidad el inspector Álvarez. ¿Me la enseñas? La niña asintió, seria, guiándolos por un pasillo adornado con sus dibujos. Su dormitorio era un santuario infantil, paredes amarillas, una estantería llena de cuentos, una colcha de planetas y estrellas sobre la cama. Aquí todo parece normal, observó el agente Chen, aunque Álvarez notó algo más. Amy miraba fijamente a un peluche en el suelo. ¿Qué es tu conejo especial?, preguntó. La niña asintió. El señor Happy siempre duerme conmigo. Dean debió tirarlo cuando vino a verme. Marlene se tensó. ¿Dean te miró anoche? Sí. Después de que te fuiste al trabajo. Me arropó y me dijo que todo estaría bien. Mientras Chen revisaba, Álvarez entró en el dormitorio principal. Marlene lo siguió con los brazos cruzados sobre el pecho. Allí, las señales eran claras. El armario abierto con perchas vacías, el cargador del móvil colgando sin teléfono, la mesita a medio abierta. Le empacó sus cosas, susurró ella, dejándose caer en la cama. Se fue de verdad. El inspector abrió su libreta. ¿Puede decirme más de Dean? Nombre completo, trabajo, cómo se conocieron. Dean Miguel Keller. Tiene 34. Trabaja en el turno de noche en el centro de distribución Wilson, respondió como un autómata. Lo conocí en el hospital, yo limpiaba y él repartía. Me invitó a un café. Era tan bueno con Amy, tan paciente, se le quebró la voz. Desde el baño, Chen llamó. Inspector, debe ver esto. En el lavabo, el botiquín estaba revuelto. Un frasco de jarabe infantil abierto, sin el algodón protector, el tapón a un lado. ¿Amy necesitó medicina hace poco?, preguntó a Álvarez. Que yo sepa, no, respondió Marlene. De vuelta al salón, la trabajadora social, la señora Morales, mostraba un cuaderno ilustrado a Amy. ¿Te dolía algo ayer, cariño?, preguntó a Álvarez. La niña dudó. Mi barriga, y la pierna. Después del recreo. ¿Del recreo en el cole?, replicó Marlene, extrañada. Amy abrió mucho los ojos y asintió con rapidez. Sí, en el patio del colegio. Algo no encajaba. El móvil de Álvarez vibró con un mensaje. El departamento había revisado las cámaras de la farmacia donde Amy apareció esa mañana, y también de otra farmacia la noche anterior. El inspector abrió el video, 21:47 horas. Allí estaba Dean, nervioso, comprando algo. Amplió la imagen, un frasco de jarabe infantil, la misma marca que el del baño de los Harper. ¿Sabía usted que Dean fue a la farmacia anoche?, preguntó a Álvarez. No, susurró Marlene, pálida. Me dijo que trabajaba hasta las 7 de la mañana, explicó Marlene, pero desde la otra habitación llegaba el tarareo suave de Amy, una melodía alegre que chocaba con la tensión que impregnaba la casa. Necesito encontrarlo, dijo en voz baja el inspector Álvarez, con urgencia. Al mediodía, la foto de Dean Miguel Keller circulaba ya por las comisarías de 3 provincias. La imagen, tomada de su carné de conducir, mostraba a un hombre de unos 35 años, pelo castaño claro, barba recortada y una mirada que Álvarez describió como atenta. En la comisaría, Marlene se sentaba en una sala de entrevistas, una taza de café enfriándose intacta ante ella. A través del cristal podía ver a Amy en otra sala, dibujando con rotuladores de colores junto a la señora Morales. Dean se mudó con nosotras hace 8 meses, explicó, acariciando nerviosamente el borde de la taza. Ha sido maravilloso. Ayudaba con los gastos, nunca se quejó de asumir una familia ya hecha. Incluso lleva a Amy a por helado todos los viernes después de sus clases de natación. El inspector asintió, tomando notas. ¿Hubo discusiones recientes? ¿Cambios de comportamiento? Marlene dudó. Ha estado más callado esta semana, haciendo turnos extra. Dijo que estaba ahorrando para algo especial. Yo pensé, su voz se quebró,
Pensé que quería pedirme matrimonio. Álvarez deslizó una foto por la mesa, una imagen de la farmacia, a las 21:47 de la noche anterior. Aquí está comprando jarabe infantil. Después hizo una llamada de 6 minutos desde el aparcamiento. No lo entiendo, susurró Marlene. Emi parecía bien cuando me fui al trabajo. Los registros muestran que llamó a su hermana en Toledo. Intentamos localizarla ahora. En ese momento, el agente Chen entró con una tableta. Tenemos algo. Una cámara de tráfico captó el coche de Keller en la autovía I-42 a las 4:12 de esta mañana. Menos de una hora antes de que Emi apareciera en la farmacia. Marlene se tapó la cara con las manos. Entonces sí, o la dejó sola. Nos abandonó. Álvarez la observó con cuidado. En 15 años de servicio había aprendido a distinguir entre la sorpresa fingida y el dolor auténtico. Lo que veía en ella parecía real, la confusión y el derrumbe de alguien a quien se le partía la vida. Señora Harper, debo hacerle una pregunta difícil. ¿Tiene conocimiento de que Dean se haya comportado de manera inapropiada con Emi? Nunca. Respondió de inmediato. Ha sido siempre cariñoso y respetuoso. Emi lo adora. A través del cristal, miró a su hija, que enseñaba un dibujo a la trabajadora social. No entiendo nada de esto. Es una pesadilla. La señora Morales, en la sala contigua, observaba el dibujo de Emi, un parque con un tobogán rojo muy alto. Al pie del tobogán, una figura pequeña de pelo rubio. Claramente Emi. ¿Puedes contarme qué pasa en este dibujo? Preguntó con delicadeza. Es solo el patio, respondió la niña, bajando la voz. ¿Y esta eres tú abajo del tobogán? Emi asintió. ¿Qué ocurre aquí? La niña tomó otro rotulador y dibujó una figura más grande corriendo hacia el tobogán. Dean viene a ayudarme. Mientras tanto, en recepción, una anciana con un perro pequeño en un transportín se acercó al agente de guardia. Y vi el aviso sobre el hombre al que buscan, dijo ajustándose las gafas. Creo que lo vi ayer en el parque de San Isidro con una niña. Minutos después, la señora Finley, acariciando a su Yorkshire, relataba ante el inspector. Paseo a Muffin cada tarde sobre las 4. Ayer me llamó la atención porque el hombre parecía alterado. La niña lloraba y él la llevaba en brazos hasta el coche. Pensé que sería una rabieta. Ya sabe cómo se ponen los críos cuando se tienen que ir del parque. ¿Y vio lo que pasó antes? Preguntó a Álvarez. La señora Finley frunció el ceño, intentando recordar. Creo que la niña estaba en el tobogán grande, el rojo. Luego escuché un llanto. Cuando miré de nuevo, el hombre corría hacia el tobogán. Eso es todo lo que vi antes de seguir mi camino. Cuando pasé otra vez, lo vi llevándola en brazos hasta el coche. El inspector le mostró una foto de Emi. ¿Es esta la niña que vio? La anciana asintió. Sí, es ella. El mismo pelo rubio. De vuelta en la sala de entrevistas, Emi se había quedado dormida en el pequeño sofá, agotada tras todo lo vivido. La señora Morales recogía con cuidado los dibujos. Al detenerse en la escena del parque, notó algo que antes se le había escapado, una pequeña marca roja dibujada en la pierna de la figura al pie del tobogán. El teléfono del inspector Álvarez sonó. Era el laboratorio con los primeros resultados de la casa de los Harper. No encontramos nada preocupante, informó el técnico. Sin embargo, hallamos una nota arrugada en la papelera del dormitorio. Dice, lo siento. Nunca quise que esto pasara. Esa misma tarde, la cara de Dean Keller aparecía en todas las pantallas de Westfield con el rótulo, buscado para ser interrogado. La noticia se extendió como un incendio, una niña pequeña, un hombre desaparecido y un pueblo entero conteniendo la respiración. En el apartamento de su madre, Marlene arropó a Emi en la habitación de invitados. Los trabajadores sociales habían determinado que podían quedarse juntas allí, pero no en su propia casa hasta que avanzara la investigación. Mamá, la vocecita de Emi sonó temblorosa en la penumbra. ¿Dean está en problemas por mi culpa? Marlene se sentó en el borde de la cama, acariciando su cabello. No, cariño. Los adultos toman sus propias decisiones. Pero yo no dije toda la verdad, susurró Emi. Ayer, Dean me llevó al parque después de clase. No debía hacerlo.
Sé que tengo que ir a las actividades después de la escuela, pero le supliqué que me llevara al parque de los mayores. De pronto, una pieza del rompecabezas encajó. ¿Entonces no estabas en el colegio por la tarde? Y Dean dijo que sería nuestro secreto. Pero luego me caí del tobogán grande y la pierna me dolía mucho. Él se asustó, mamá. Marlene apartó las mantas de golpe. En el muslo derecho de su hija se extendía un moretón enorme y amoratado. ¿Cómo no vi esto antes? ¿Por qué no me lo dijiste? Emi apretó su conejito de peluche. Dean dijo que te enfadarías, que habíamos roto las reglas. Me dio medicina y dijo que estaría mejor por la mañana. Pero al despertar aún dolía, y Dean ya no estaba. Y recordé a las chicas mayores en el cole, que decían que el plan B arreglaba los errores. Al otro lado de la ciudad, el inspector Álvarez estaba en el parque de San Isidro. Su linterna iluminaba el alto tobogán rojo mientras los técnicos fotografiaban el terreno endurecido al pie de la estructura. Le encontramos algo, anunció uno, señalando un objeto medio enterrado. Álvarez se agachó, era un broche infantil con forma de mariposa morada, roto. Había visto uno igual en el cabello de Emi en fotos familiares. Lo guardó en una bolsa de pruebas. En ese momento recibió un mensaje del agente Chen, la hermana de Dean acaba de devolver la llamada. Dice que llegó a su casa a las 5 de la mañana muy alterado, pero se fue antes de que pudiera sacarle detalles. Ella viene hacia la comisaría. El inspector levantó la vista hacia el tobogán, imponente, de casi 4 metros de altura y caída empinada. ¿Qué fue lo que pasó aquí realmente? Murmuró. De regreso al apartamento, el teléfono de Marlene sonó. En la pantalla aparecía un número desconocido. Marlene. La voz era inconfundible. Dean, apenas pudo susurrar ella, saliendo al pequeño balcón para que Emi, tras la puerta cerrada de su habitación, no la oyera. La brisa nocturna era fresca contra su piel. ¿Dónde estás? La policía te busca por todas partes. Lo sé, su voz sonaba hueca, agotada. Marlene, tienes que creerme. Yo nunca haría daño a Emi. Jamás. ¿Entonces por qué huiste? La ira se mezcló con la conmoción en su voz. La dejaste sola, Dean. Pudo haberse lastimado o algo peor. Fue sola a la farmacia. Hubo una pausa, seguida de una exhalación temblorosa. ¿La farmacia? ¿Por qué habría? Se detuvo de golpe. No, el plan B. De eso se trata, ¿verdad? Marlene apretó el teléfono con fuerza. ¿Cómo sabes tú de eso? No, es decir, yo solo, la voz de Dean se quebró. Marlene, por favor. Emi se cayó del tobogán en el parque. Sé que no debía llevarla, pero me rogó. Quería probar el tobogán grande como los niños mayores. Me giré un segundo para contestar una llamada del trabajo y entonces escuché su grito. Marlene cerró los ojos, viendo el moretón en la pierna de su hija. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella me hizo prometerlo. Tenía miedo de que te enojaras porque rompimos las reglas. Y, siendo sincero, yo también tenía miedo. Miedo de que pensaras que no era lo bastante responsable para cuidarla. Su voz se volvió más baja. Le di medicina infantil para el dolor. Pensé que estaría bien por la mañana. ¿Pero por qué te fuiste? ¿Por qué desaparecer así, Dean? El silencio se alargó tanto que Marlene creyó que había colgado. Cuando habló de nuevo, su voz temblaba. Cuando desperté y vi que Emi ya no estaba, entré en pánico. La busqué por todas partes. Luego vi en mi móvil que la habían encontrado en la farmacia pidiendo, no pudo terminar la frase. Marlene, sé lo que parece. ¿Quién me creería? Un hombre que vive con la hija de su pareja y de pronto ella pide anticoncepción de emergencia. Me asusté. A través de la puerta corrediza, Marlene veía a su madre en la mesa de la cocina, observándola con preocupación. Dentro, Emi dormía, ajena a la tormenta que había nacido de un malentendido inocente. ¿Dónde estás ahora? Preguntó Marlene. No puedo decirte. Todavía no. Se oyeron ruidos apagados al otro lado de la línea. Pero necesito que sepas la verdad. Pregúntale a Emi sobre la caída. Pregúntale por qué fue a la farmacia. Marlene, por favor.
Yo las quiero a las dos, lo interrumpió su propia voz quebrada. Nunca quise que nada de esto pasara. La línea se cortó. Marlene permaneció inmóvil en el balcón, el teléfono aún pegado a su oído como si la voz de Dean pudiera volver. Detrás de ella, la puerta se abrió. ¿Ya era él?, preguntó su madre. Marlene asintió, incapaz de hablar. Debes llamar al detective Álvarez, dijo su madre con firmeza. Ahora mismo. En la comisaría, Amanda, la hermana de Dean, estaba sentada frente al detective Álvarez, con las manos aferradas a un vaso de café de poliestireno. Dean adora a esa niña, insistió. Cuando apareció en mi casa esta mañana, estaba destrozado. Dijo que había cometido un error terrible y que necesitaba esconderse un tiempo. ¿Explicó qué error?, preguntó el detective. Amanda negó con la cabeza. Estaba demasiado alterado para tener sentido. Pero no es una mala persona, detective. Él prácticamente me crió después de que murieron nuestros padres. Nunca haría daño a un niño. El móvil del detective vibró. Era Marlene Harper. Su voz sonaba urgente. Dean acaba de llamarme. Dice que Amy se cayó del tobogán en el parque y que por eso estaba adolorida. Dice que no hizo nada malo. Los ojos del detective se encontraron con los de Amanda al otro lado de la mesa. Encontramos la hebilla del pelo de Amy en el parque, señora Harper. Y tenemos un testigo que vio a Dean cargándola hasta el coche. Su historia coincide con las pruebas que tenemos hasta ahora. ¿Entonces por qué sigue escondiéndose?, preguntó Marlene, con la voz quebrada. Eso, respondió el detective Álvarez, es lo que necesitamos averiguar. La luz de la mañana se filtraba entre las persianas cuando el detective Álvarez repasaba los expedientes del caso extendidos sobre su escritorio. Con la taza de café en la mano, estudiaba la línea de tiempo escrita en la pizarra. 15:15, Amy debía estar en actividades extraescolares. 15:30, la señora Finley ve a Dean y Amy en el Parque Painest. 16:30, aprox, caída de Amy del tobogán, según su relato. Amy se cayó del tobogán, según su propio relato. 21:47, Dean compró medicina infantil para el dolor en la farmacia. 5, Marlene salió para el trabajo. Dean y Amy estaban todavía en casa. 5:15, Dean llegó a la casa de su hermana, alterado. 7:30, Amy apareció sola en la farmacia Westford, pidiendo plan B. Algo no cuadraba. ¿Por qué Dean iría a la casa de su hermana, luego volvería a casa y después desaparecería de nuevo? ¿Qué había pasado en esas horas perdidas? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la oficial Chen. Tenemos el metraje completo de seguridad del Parque Painest, anunció, colocando un portátil sobre el escritorio. La cámara estaba posicionada cerca del aparcamiento, pero alcanzaba a capturar parte del área de juegos. Juntos, vieron las imágenes granuladas. A las 15:52, el coche de Dean entró en el estacionamiento. Amy saltaba emocionada a su lado mientras caminaban hacia el parque. El tobogán se veía parcialmente en la toma. Allí, señaló la oficial Chen a las 16:22. En pantalla, Amy trepaba la alta escalera del tobogán. Dean estaba cerca, el móvil en la oreja, mirando entre la niña y la conversación que mantenía. De pronto, levantó bruscamente la cabeza. El teléfono cayó de su mano cuando corrió hacia el tobogán. Las imágenes mostraban a Amy cayendo desde lo alto, golpeando el costado del tobogán antes de aterrizar con fuerza en el suelo. Dean llegó a su lado en segundos, tomándola en brazos. El detective Álvarez se inclinó hacia la pantalla. ¿Podemos ampliar esta parte? Con unas teclas, la oficial Chen hizo zoom. Dean aparecía claramente revisando a Amy, su rostro una máscara de pánico. La niña lloraba, señalando su pierna. Dean la examinó, luego la cargó hacia el coche, recogiendo el teléfono en el camino. No estaba huyendo de la escena, murmuró el detective Álvarez. La llevaba deprisa al coche, probablemente para revisarla en casa. Eso coincide con su versión, admitió la oficial Chen. Pero no explica por qué desapareció a la mañana siguiente. El detective se frotó el mentón, pensativo. Pidamos una orden judicial para revisar sus registros telefónicos. Quiero saber con quién hablaba cuando Amy cayó. Al otro lado de la ciudad, en el apartamento de su madre, Marlene estaba con Amy en la mesa del desayuno.
La niña jugueteaba con el cereal, inusualmente callada. Cariño, empezó Marlene con suavidad. ¿Puedes decirme exactamente por qué fuiste a la farmacia ayer por la mañana? Emi removió su cereal, evitando la mirada de su madre. Me seguía doliendo mucho la pierna. La medicina que me dio Dean no funcionó. ¿Pero por qué pediste específicamente el plan B? ¿Cómo sabías de esa medicina? La cuchara de Emi tintineó contra el cuenco. La semana pasada, en el cole, escuché a las chicas de quinto hablando en el baño. Una estaba llorando porque se equivocó en un examen de mates y su amiga le dijo, no te preocupes, siempre hay un plan B. Luego todas se rieron y dijeron, el plan B arregla los errores antes de que se hagan peores. La niña levantó la vista con los ojos muy abiertos. Yo me equivoqué al subirme al tobogán grande cuando no debía, y me estaba doliendo más por la mañana. Así que pensé que el plan B lo arreglaría. El corazón de Marlene se encogió ante aquel malentendido tan inocente. Ay, Emi. ¿Estoy en problemas? Susurró la niña con el labio tembloroso. ¿Dean está en problemas por mi culpa? Antes de que Marlene pudiera contestar, sonó su móvil. Era el detective Álvarez. Señora Harper, hemos revisado las grabaciones del parque. Confirman lo que dijeron Dean y Emi sobre la caída, pero descubrimos algo más. Hubo una pausa. La llamada que Dean hacía cuando Emi cayó era con servicios de protección infantil. ¿Qué? Marlene apretó el teléfono con fuerza. ¿Por qué los llamaría? Eso es lo que intento averiguar, respondió el detective. Según sus registros, llamó para reportar preocupaciones sobre un niño del edificio donde viven, no sobre Emi. Al parecer, había escuchado ruidos inquietantes del piso de abajo durante varias semanas. La mente de Marlene empezó a correr. Los vecinos del piso inferior, aquella pareja callada con 2 hijos que se habían mudado hacía poco. Dean estaba haciendo un reporte cuando Emi cayó, continuó el detective. Le dijo al trabajador social que debía devolver la llamada porque había una emergencia con su hijastra. Nunca lo hizo. No entiendo qué tiene que ver eso con su desaparición, dijo Marlene. La voz del detective Álvarez se volvió más grave. Señora Harper, los vecinos que Dean reportó fueron detenidos anoche bajo cargos serios. Y hay algo más, el marido es policía. Las implicaciones flotaron en el aire entre ellos. Dean no estaba huyendo por lo que pasó con Emi, dijo el detective en voz baja. Huyó porque creía que nadie le iba a creer una vez que empezaran las acusaciones, especialmente si se trataba de la palabra de otro agente. En la sala de conferencias de la comisaría reinaba la tensión mientras el jefe Williams hablaba a su equipo. En la pared, las fotografías de Dean Keller y del oficial Marcus Brennan, el vecino de abajo al que Dean había denunciado, los observaban como pruebas mudas. Y este caso se acaba de complicar, anunció el jefe con el rostro endurecido. El oficial Brennan lleva 6 años en el departamento. Las acusaciones contra él están siendo investigadas por separado, pero se cruzan con nuestra búsqueda de Dean Keller. El detective Álvarez se levantó para dirigirse a sus colegas. Ahora creemos que Keller huyó porque temía represalias o que su denuncia no fuera tomada en serio tras el incidente en la farmacia. Los registros telefónicos muestran que Brennan llamó a Keller varias veces después de que servicios sociales visitaran su apartamento. La última llamada fue a las 2 de la madrugada de ayer, 3 horas antes de que Keller desapareciera. La sala quedó en silencio al asimilar las implicaciones. Si necesitamos encontrar a Keller, concluyó el jefe Williams. No como sospechoso, sino como testigo y posiblemente como alguien en peligro. Al otro lado de la ciudad, Marlene estaba en la sala de estar de la casa de su madre mientras Emi dormía en la habitación. Su madre, Eleonor, le llevó una taza de té y se sentó a su lado. Debería haber visto el moretón en su pierna, susurró Marlene, aferrando la taza caliente. Estaba tan cansada después del turno que apenas la miré antes de salir corriendo de nuevo al trabajo. Eleonor le dio una palmadita en la mano. Estás haciendo lo mejor que puedes, cariño. Las madres solteras no reciben medallas por el acto imposible que realizan cada día. Pero ya ni siquiera soy soltera, respondió Marlene con lágrimas en los ojos. Dean se suponía que era mi compañero en esto, y ahora simplemente se ha ido. ¿Crees lo que dijo el detective sobre Dean y tu vecino? Marlene asintió lentamente. Tiene sentido. Dean mencionó haber escuchado ruidos extraños de abajo hace unas semanas. Se le notaba preocupado,
pero yo estaba tan metida en el trabajo y las cuentas que no le presté atención. Dejó la taza intacta sobre la mesa. ¿Qué clase de madre me convierte eso? No me di cuenta de que mi hija estaba herida y tampoco escuché a mi pareja cuando expresó preocupación por otro niño. Te convierte en humana, Marlene, respondió su madre, apretándole la mano. Todos pasamos por alto cosas. El timbre sonó, sobresaltándolas a ambas. Eleonor fue a abrir mientras Marlene se secaba rápido las lágrimas. Era la oficial Chen. Señora Harper, hemos localizado a Dean. Su coche estaba abandonado en el motel Westview. No hay rastro de él, pero encontramos esto. Le entregó una pequeña caja de terciopelo. Con los dedos temblorosos, Marlene la abrió y descubrió un sencillo anillo de diamantes. Había un recibo en la guantera, continuó la oficial. Lo había comprado 3 días atrás. Marlene se quedó sin palabras, contemplando el anillo. Todo ese tiempo, Dean había estado planeando proponerle matrimonio. En el motel Westview, el detective Álvarez inspeccionaba la habitación 114. El recepcionista nocturno confirmó que Dean se había registrado en efectivo y que se marchó alrededor de medianoche. Parecía nervioso, explicó el hombre. Preguntó si había una salida trasera. La habitación estaba casi intacta, la cama hecha, las toallas sin usar. Sobre el escritorio, un papel con el membrete del motel. Era una nota. Marlene, si encuentras esto, quiero que sepas que nunca quise causar tal caos. Pensé que estaba haciendo lo correcto al reportar lo que escuchaba, pero ahora nos he puesto a todos en peligro. Brennan llamó anoche, dijo que sabía que había sido yo quien lo denunció y que se aseguraría de que nadie creyera nada de lo que yo dijera. Y cuando Amy desapareció y apareció en esa farmacia, me asusté. ¿Cómo iba a aparecer todo? El momento no pudo ser peor. No podía enfrentarme a ser acusado de algo tan horrible cuando lo único que he querido es protegerlas a las dos. Te amo a ti y a Amy más que a nada en el mundo. Espero que algún día entiendas por qué tuve que hacerlo. La nota terminaba bruscamente, como si Dean hubiera sido interrumpido al escribirla. El teléfono del detective Álvarez sonó. Álvarez, respondió. Detective, aquí el equipo técnico. Hemos estado monitoreando la actividad del teléfono del oficial Brennan. Hizo una llamada a un celular desechable anoche a las 11:42 de la noche, justo antes de que Dean Keller saliera del motel. Un escalofrío recorrió la espalda del detective. ¿Tenemos ubicación de Brennan ahora? Ese es el problema, señor. No se presentó a su turno esta mañana y su esposa afirma que no sabe dónde está. Su arma reglamentaria también falta. El detective miró de nuevo la nota inconclusa. La implicación era clara. Dean no estaba huyendo solo de falsas acusaciones, estaba huyendo por su vida. En el apartamento de Eleonor, Amy despertó de su siesta y caminó hacia la sala abrazando a su conejo de peluche, el señor Happy. Se detuvo en seco al ver a la oficial Chen en uniforme. ¿Estás aquí para encontrar a Dean? Preguntó con voz esperanzada. La oficial Chen se arrodilló a su altura. Sí, cariño. Estamos haciendo todo lo posible. Amy apretó más fuerte a su conejo. Sé dónde podría estar, susurró. Prometió llevarme allí por mi cumpleaños la próxima semana. Los 3 adultos la miraron sorprendidos. ¿Dónde, Amy? Preguntó Marlene suavemente. Al lugar especial donde te pidió tu primera cita, respondió la niña. Dijo que fue allí donde supo por primera vez que te amaba, el faro. El crepúsculo pintaba el cielo con tonos de rosa y púrpura mientras el coche del detective Álvarez se dirigía al faro de Arborview, a 40 minutos de la ciudad. En el asiento del copiloto, Marlene miraba ansiosa por la ventana, aferrando la caja de terciopelo en su mano. Nunca llegamos hasta la cima, explicó, rompiendo el silencio tenso. En nuestra primera cita, Dean sugirió la visita al faro, pero estaba cerrado por renovaciones. Terminamos haciendo un picnic en las rocas de abajo. Una leve sonrisa cruzó su rostro al recordar. Trajo fresas cubiertas de chocolate y contó chistes horribles para hacerme reír. En el asiento trasero, la oficial Chen asentía mientras hablaba en voz baja por la radio, coordinando con otras unidades que se acercaban al área. Habían dejado a Amy a salvo con Eleonor, prometiéndole llamarla en cuanto hubiera noticias. Señora Harper, dijo el detective Álvarez con cautela.
Tenemos razones para creer que el oficial Brennan también podría estar buscando a Dean. Si lo encuentra primero. No necesitó terminar la frase. Los nudillos de Marlene se pusieron blancos alrededor de la cajita del anillo. Dean es un buen hombre, detective. Lo único que hizo fue intentar proteger a un niño que le preocupaba. ¿Cómo pudo salir todo tan mal? Al doblar la última curva del camino costero, el faro apareció a la vista. Una torre blanca solitaria en lo alto de los acantilados, sobre el mar embravecido. Su haz de luz cruzaba el agua oscura con pulsos constantes y tranquilizadores. El estacionamiento estaba vacío, salvo por un sedán oscuro con vidrios polarizados. Álvarez lo reconoció de inmediato, un coche policial sin distintivos. «Quédese en el auto», ordenó con firmeza, sacando su arma. «Oficial Chen, pida refuerzos y asegure el perímetro». «Por favor», suplicó Marlene, «déjeme ir con usted. Dean confiará en mí». «Es demasiado peligroso», replicó el detective. «Brennan está armado y desesperado. No sabemos qué pueda hacer». Pero justo cuando la oficial Chen salía para asegurar el área, un movimiento cerca del faro llamó su atención. Dos figuras estaban en la plataforma de observación, a medio camino de la torre, una arrinconada contra la barandilla, la otra avanzando lentamente. «Yes, Dean», exclamó Marlene, abriendo la puerta antes de que alguien pudiera detenerla. El detective Álvarez maldijo por lo bajo y pidió refuerzos inmediatos por la radio. «Señora Harper, espere», gritó. Pero Marlene ya corría hacia el faro, aún con la cajita del anillo en la mano. Dentro, la escalera de caracol resonaba con el eco de sus pasos apresurados. Arriba, se escuchaban voces masculinas, una amenazante, otra defendiendo con firmeza. «Y nunca quise arruinar tu carrera», decía Dean, con la voz tensa pero firme. «Solo me preocupaba por la niña». «Debiste haberte mantenido al margen», respondió una voz cargada de furia. Era el oficial Brennan, frío como el hielo. ¿Sabes lo que has hecho? 20 años en el cuerpo. Mi reputación destruida porque un simple obrero de almacén creyó escuchar algo. Marlene llegó jadeando al umbral del mirador, con el corazón desbocado por la subida. A través de la abertura alcanzó a ver a Dean acorralado contra la barandilla, con el rostro amoratado. Frente a él, Brennan mantenía la espalda erguida, el arma de servicio apuntando directo a su pecho. «Se acabó, Brennan», dijo Dean, notando la presencia de Marlene en la puerta, pero cuidando de no mirarla directamente. «La verdad ya salió a la luz. Esto no arreglará nada». «Tal vez no», gruñó Brennan, «pero al menos me sentiré mejor sabiendo que no estarás para testificar». El corazón de Marlene latía con tanta fuerza que sentía que la delataría. Tenía que hacer algo, cualquier cosa para distraerlo. Sin pensarlo, lanzó la pequeña caja de terciopelo, golpeando a Brennan justo entre los omóplatos. Este giró sorprendido, aún con el arma levantada, y se encontró cara a cara con Marlene. «Señora Harper», murmuró, momentáneamente desconcertado. «Tampoco usted debería estar aquí», respondió ella, con una voz más firme de lo que sentía. «Todo terminó, oficial Brennan. El detective Álvarez viene detrás de mí con refuerzos». Los ojos de Brennan se movieron nerviosos entre Marlene y Dean, como calculando posibilidades. El arma titubeó en su mano. Afuera, las sirenas crecían mientras las patrullas rodeaban el faro. «Tiene una elección», continuó Marlene, avanzando un paso con cautela. «Esto puede terminar sin que nadie más salga herido». Por un instante, el único sonido fue el vaivén de las de luz del faro y el rugido lejano de las olas contra las rocas. Finalmente, Brennan bajó el arma con lentitud. «Jamás toqué a esa niña», dijo con voz hueca. «Mi esposa, ella tiene problemas. Yo solo intentaba protegerla». Desde la entrada resonó la voz firme del detective Álvarez. «Oficial Brennan, deje el arma en el suelo ahora mismo». Brennan obedeció, colocando la pistola en el piso. Dean corrió hacia Marlene, rodeándola con sus brazos. «Lo siento tanto», susurró contra su cabello. «Debí contártelo todo». «Tú solo intentaste hacer lo correcto», respondió ella, aferrándose a él. «Eso es lo único que importa». En el suelo del mirador quedó la caja abierta con el anillo, el diamante atrapando la luz del faro mientras la noche caía definitivamente sobre el mar. La comisaría de Bahía Azul bullía de actividad mientras los agentes procesaban a Brennan y recogían declaraciones.
En un rincón tranquilo de la sala de descanso, Dean se sentaba con una manta sobre los hombros y una tirita mariposa en la mejilla donde el oficial lo había golpeado. Marlene no se había apartado de su lado desde que regresaron del faro, su mano permanecía entrelazada con la de él. Debí confiarte la verdad, dijo Dean con voz áspera, cargada de emoción. Sobre lo que escuché a los vecinos, sobre el reporte. Intenté manejarlo solo. Y debí darme cuenta de que Amy estaba lastimada. Los dos cometimos errores, respondió Marlene suavemente. El detective Álvarez entró con 2 tazas de café, ofreciéndoselas a la pareja exhausta. El fiscal quiere hablar contigo mañana, Dean. Tu testimonio sobre el oficial Brennan será clave. Pero por esta noche, puedes irte a casa. ¿Y los hijos de los vecinos?, preguntó Dean. ¿Están a salvo? El detective asintió. En acogida de emergencia por ahora. Hiciste lo correcto al reportarlo, aunque las consecuencias se complicaran. Un oficial apareció en la puerta. Detective, hay alguien preguntando por el señor Keller. Antes de que nadie pudiera detenerla, Amy corrió a toda velocidad, lanzándose a los brazos de Dean con tanta fuerza que casi derramó el café. «¿Volviste?», exclamó, enterrando su rostro en su hombro. «Claro que sí, cohete espacial», dijo Dean, usando su apodo cariñoso. «Perdóname por asustarte». Amy lo miró seria, con su carita pequeña y decidida. Les conté lo de la caída del tobogán, y lo de la medicina. ¿Todavía estás en problemas? No, mi amor, la tranquilizó Marlene, acariciando su cabello. Ya nadie está en problemas. La mirada de Amy cayó sobre la cajita de terciopelo que descansaba en la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó. Dean miró a Marlene, buscando permiso en sus ojos. Cuando ella asintió, él tomó la caja y la abrió. Es un anillo, explicó. Iba a hacerle a tu mamá una pregunta muy importante la próxima semana, en tu cumpleaños. Quería que tú fueras parte de ello. ¿Qué pregunta?, dijo Amy con los ojos muy abiertos. Dean volvió a mirar a Marlene, con el corazón reflejado en su mirada. Si quiere casarse conmigo. Amy soltó un pequeño grito de sorpresa. Como en los cuentos de hadas, ¿serías mi verdadero papá? Si eso es lo que las dos quieren, respondió Dean con suavidad. La niña los miró expectante, como si todo el universo dependiera de ese momento. Bueno, ¿y la respuesta? Bajo la luz blanca del comedor de la comisaría, rodeada aún por las secuelas de los malentendidos y el miedo, la sonrisa de Marlene floreció como la primera flor de primavera. Sí, susurró. La respuesta es sí. 3 días después de la confrontación en el faro, la vida en Bahía Azul comenzaba poco a poco a recuperar su ritmo. La casa de los Harper, antes escena de un crimen, había sido liberada para su regreso, aunque la familia aún se quedaba en el departamento de Eleonora, sin prisa por volver a la rutina. Dean estaba en la mesa de la cocina, con una taza de café a medio terminar, revisando su declaración para el fiscal. A su lado, Amy coloreaba concentrada en su libro de cohetes y planetas, con la lengua asomando en un gesto de concentración. ¿Todavía te duele la pierna?, preguntó Dean, notando que apoyaba más el lado derecho. Amy negó con la cabeza. El doctor dijo que soy súper valiente. Dean sonrió. La nave espacial más valiente de toda la galaxia. Desde la sala, escucharon a Marlene hablando por teléfono, su voz alterada. Cuando entró a la cocina, su rostro estaba pálido. Era Natasha, la farmacéutica, dijo, dejándose caer en la silla. Anoche alguien lanzó un ladrillo contra la ventana de su tienda. Tenía pintada la palabra mentirosa. El gesto de Dean se endureció. Probablemente seguidores de Brennan. Marlene se frotó las sienes. El pueblo está dividido. La mitad cree que lo están incriminando, la otra mitad que es culpable. Y nosotros estamos atrapados en medio. ¿Está bien la señorita Natasha?, preguntó Amy con preocupación. Está bien, cariño, solo asustada, respondió Marlene con una sonrisa forzada antes de mirar a Dean con inquietud. El timbre sonó y Eleonora salió de su habitación para abrir la puerta. Regresó acompañada del detective Álvarez, cuyo semblante serio dejaba claro que no era una visita social. Señor Keller, señora Harper, lo saludó con una leve inclinación. Quería actualizarles personalmente. El oficial Brennan ha sido liberado bajo fianza en espera de la audiencia. Dean se puso de pie de golpe. Pero me amenazó de muerte, detective.
Lo sé. Hay una orden de restricción en vigor, y entregó todas sus armas, respondió Álvarez con calma, pero luego bajó la mirada hacia Emi. Aún así, les recomiendo precaución. Sus partidarios dentro del departamento son ruidosos. Percibiendo la tensión, Emi dejó su cuaderno y tomó la mano de Dean. ¿Van a volver los malos?, preguntó con voz temblorosa. Dean se agachó a su altura. No, cohete espacial. Pero a veces, cuando los adultos están enojados o confundidos, se olvidan de cómo deben comportarse. El detective Álvarez también se agachó para hablarle directamente. Emi, quiero darte las gracias por ayudar a encontrar a Dean en el faro. Eres una niña muy lista. Ella sonrió, orgullosa del elogio, por un instante olvidando la preocupación de los mayores. Hay algo más, continuó el detective, mirando a todos. Los medios ya tienen parte de la historia. Lo llaman el malentendido del Plan B. Deberían prepararse para recibir atención. Como si fuera una señal, el teléfono de Marlene vibró con un mensaje. Su expresión se ensombreció al leerlo. Es mi supervisora del hospital. Han recibido llamadas de 3 medios distintos pidiendo comentarios sobre mí. Sugieren que tome un tiempo libre hasta que todo esto se calme. Dean la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia sí. Lo superaremos juntos. Eleonora, que había escuchado en silencio, habló al fin. Tal vez deberían alejarse un poco. Mi hermana tiene una cabaña junto al lago, está vacía en esta época. El detective Álvarez asintió, pensativo. Podría ser lo más prudente. Al menos hasta la audiencia preliminar de Brennan la próxima semana. Afuera, un coche pasó lentamente frente al piso de Eleonora, el conductor claramente observando el edificio. El detective Álvarez se acercó a la ventana, tomando nota de la matrícula. Hagan las maletas, ordenó con firmeza. Yo mismo los escoltaré hasta la cabaña. El lago de los Pinos brillaba como un puñado de diamantes esparcidos bajo el sol del mediodía. La cabaña de la hermana de Eleonora, una encantadora construcción en forma de A escondida entre altísimos pinos, era el refugio perfecto. A 2 horas de Bahía Azul y del gran torbellino de rumores y polémica que habían dejado atrás. Emi corría feliz por el muelle de madera, sus temores recientes olvidados en la emoción de ver a los pececillos que se escabullían bajo las tablas envejecidas. Dean iba tras ella, cargando 2 cañas de pescar y una pequeña caja de aparejos. «Podemos atrapar la cena», gritó Emi sobre el hombro, rebotando de puntillas al borde del muelle. Dean rió. «Podemos intentarlo, cohete espacial, pero los peces son criaturas muy listas. No siempre quieren dejarse atrapar». Desde el porche rodeado de la cabaña, Marlene los observaba con una taza de té humeante entre las manos, a pesar del clima suave. El detective Álvarez se mecía a su lado en una silla, con el gesto más relajado de lo habitual gracias a la calma del entorno. La audiencia preliminar está programada para el lunes, le informó. La fiscalía está confiada, sobre todo con el testimonio de Dean acerca de las amenazas en el faro. Marlene asintió, sin apartar la mirada de su hija y de su prometido. ¿Y los hijos de los vecinos? Están a salvo con su abuela ahora. Ella ha solicitado la custodia. El detective vaciló un instante antes de continuar. Señora Harper, hay algo más que debe saber. Lo del incidente en la farmacia se ha hecho viral. Marlene se volvió alarmada. ¿Qué quiere decir? Un reportaje local sobre el malentendido con la pastilla del día después fue retomado por medios nacionales. La gente lo está llamando una advertencia sobre los riesgos de sacar conclusiones apresuradas. Le entregó su teléfono, abierto en una página de noticias. El titular decía, el error inocente de una niña desata un debate en el pueblo, una lección sobre escuchar. Debajo, una foto genérica de un mostrador de farmacia. Por suerte no hay imágenes de Emi ni de ustedes, la tranquilizó el detective. No usan sus nombres. Pero la historia ha tocado una fibra sensible. Los comentarios están llenos de padres compartiendo malentendidos parecidos. Marlene recorrió el artículo, sintiendo un torbellino de emociones, alivio al ver que no estaban identificados, incomodidad al ver su sufrimiento convertido en noticia. Y una chispa de esperanza de que algo bueno saliera de todo aquello. El incidente de la farmacia fue solo el comienzo, murmuró. Si Dean no hubiera reportado lo que escuchó en casa de los vecinos, si Brennan no lo hubiera amenazado, si Emi no hubiera recordado lo del faro, se interrumpió,
abrumada por la cadena de hechos que casi destrozan sus vidas. Un malentendido llevó a otro, concluyó. Y también un acto de valentía llevó a otro, respondió Álvarez. Dean alzar la voz. Tú, confiar en él pese a las dudas. Amy, recordando aquel lugar especial. Abajo en el muelle, Dean ayudaba a Amy a poner la carnada en su anzuelo. Luego se sentaron juntos, con las piernas colgando sobre el agua, las cañas lanzadas y el reflejo del sol formando ondas. Su risa flotaba hasta el porche, llevada por la brisa de la tarde. Quiero testificar también, dijo de repente Marlene. En la audiencia, sobre lo que Brennan le hizo a Dean en el faro. El detective la miró con atención. Eso significaría exponerse públicamente. Enfrentar críticas. Lo sé. Pero algunas historias deben contarse, incluso las incómodas. Sobre todo cuando pueden ayudar a otros. Dejó su taza sobre la mesa con nueva determinación. La puerta de la cabaña se abrió y Eleonora salió con una bandeja de bocadillos. ¿La comida está lista? ¿Llamo a nuestros pescadores? Antes de que Marlene pudiera responder, la voz emocionada de Amy resonó desde el muelle. He pescado uno, mamá, Dean, miren. Corrieron hacia el muelle donde Amy recogía su línea, con el rostro iluminado de triunfo. Al final del anzuelo brillaba un pequeño pez sol, sus escamas destellando a la luz. Mi primer pez, exclamó, mientras Dean la ayudaba a sacarlo. ¿Qué quieres hacer con él? ¿Cohete espacial? Podríamos cocinarlo, sugirió Dean. Amy observó al pez con atención mientras se retorcía suavemente en el agarre cuidadoso de Dean. Creo que deberíamos soltarlo, decidió. Todos merecen una segunda oportunidad, ¿verdad? Los ojos de Dean se encontraron con los de Marlene sobre la cabeza de su hija, compartiendo un entendimiento profundo sin necesidad de palabras. Así es, respondió en voz baja, ayudando a Amy a devolver el pez al lago. Todos merecen una segunda oportunidad. El Palacio de Justicia del Condado de Bahía Azul se alzaba imponente contra el cielo gris de aquel lunes por la mañana, sus escalinatas de piedra ya abarrotadas de periodistas y curiosos. La historia del malentendido en la farmacia había traspasado los límites de su pequeño pueblo, transformándose en un relato sobre prejuicio, miedo y redención que parecía haber capturado la imaginación del público. Dentro de una sala de conferencias, Dean se ajustaba nerviosamente la corbata mientras Marlene alisaba arrugas inexistentes de su vestido azul marino. Habían dejado a Amy con Eleonora, protegiéndola del circo mediático en que se había convertido su vida. Recuerden, les aconsejó su abogado, digan la verdad tal cual ocurrió. Concéntrense en los hechos. Lo que escucharon en el apartamento de los vecinos, el reporte que presentaron y las amenazas del oficial Brennan en el faro. Dean asintió con el rostro serio. Durante la semana en la cabaña había ensayado su testimonio una y otra vez, decidido a no olvidar ningún detalle. Un oficial de la corte apareció en la puerta. Ya están listos para usted. El tribunal guardó silencio absoluto cuando Dean subió al estrado de los testigos. Desde allí podía ver al oficial Brennan en la mesa de la defensa, su antigua postura orgullosa ahora vencida. En la galería se encontraban varios policías uniformados, partidarios de Brennan, con expresiones que iban de la desconfianza a la hostilidad abierta. Pero en primera fila estaba Marlene, su presencia irradiando fortaleza. A su lado, para sorpresa de Dean, se encontraba Natalia, la farmacéutica que había cerrado su negocio para asistir. Señor Keller, comenzó el fiscal, por favor, cuéntenos por qué contactó a los servicios de protección infantil el 15 de abril. Dean respiró hondo y relató todo, los inquietantes sonidos que escuchó desde el apartamento de abajo, su creciente preocupación por los niños, y la decisión de hacer la denuncia. Describió cómo estaba en el teléfono con protección infantil cuando Amy cayó del tobogán, el pánico por su herida y su esfuerzo por calmarla sin alarmar a Marlene. ¿Y qué ocurrió la mañana en que Amy fue a la farmacia?, preguntó el fiscal. Recibí llamadas amenazantes del oficial Brennan durante toda la noche, testificó Dean. Dijo que sabía que lo había denunciado y que me haría arrepentirme. Cuando desperté y descubrí que Amy no estaba, y después supe que había ido a la farmacia a pedir la pastilla del día después, entré en pánico. El momento no podía ser peor. ¿Por qué huyó en lugar de explicarse?, insistió el fiscal. Dean bajó un poco la voz. ¿Quién me iba a creer? Un obrero de almacén contra un policía respetado. Y con la visita de Amy a la farmacia, se detuvo, buscando las palabras justas, parecía muy grave.
Temí que nadie quisiera escuchar la verdad. Al relatar la confrontación en el faro, la pistola de Brennan, sus amenazas, y la valiente intervención de Marlene, la sala permaneció inmóvil, pendiente de cada palabra. Cuando el abogado defensor se levantó para el contrainterrogatorio, su tono resultó inesperadamente suave. Señor Keller, ¿usted presenció personalmente algún comportamiento inapropiado hacia los niños de abajo? No, admitió Dean. Solo escuché sonidos extraños. ¿Y no es posible que haya malinterpretado lo que oyó? Dean se irguió. La investigación encontró pruebas que respaldaron mis sospechas. No lo malinterpreté. El abogado defensor asintió, rindiéndose. No hay más preguntas. Al bajar del estrado, los ojos de Dean se cruzaron con los de Brennan por primera vez. Lo que vio no fue ira, sino derrota. El rostro de un hombre que lo había perdido todo por sus propias malas decisiones. En el pasillo, durante el receso, Natalia se acercó a Dean y a Marlene. Quiero que lo sepan, dijo. En la farmacia hemos creado un nuevo programa de capacitación sobre escuchar a los niños, sobre no sacar conclusiones apresuradas. Ella sonrió tentativamente. Lo estamos llamando el protocolo EMI. ¿Los ojos de Marlene se abrieron de par en par? ¿Están usando nuestra experiencia para ayudar a otros? Natasha asintió. Con su permiso, por supuesto. Su historia nos ha hecho pensar de manera diferente sobre cómo respondemos en situaciones de crisis. Antes de que pudieran responder, las puertas del tribunal se abrieron. Era hora del testimonio de Marlene. Mientras tomaba el estrado, miró hacia la galería, ahora llena de partidarios así como de escépticos, y comenzó a contar su versión de la historia, con su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. La audiencia preliminar concluyó con la decisión del juez de proceder con un juicio completo contra el oficial Brennan, no solo por amenazar a Dean en el faro, sino también por los cargos subyacentes relacionados con su hogar. Mientras el tribunal se vaciaba, el detective Álvarez se acercó a Dean y Marlene con noticias. El comisionado de policía quiere reunirse con ustedes, dijo en voz baja. Hay rumores de una disculpa formal del departamento por cómo se manejó esto. Marlene apretó la mano de Dean. ¿Eso ayudará a reparar su reputación? Es un comienzo, respondió el detective. Pero hay algo más. Una reportera del National Observer está solicitando una entrevista con todos ustedes, incluyendo a Amy. La expresión de Dean se endureció. Absolutamente no. Amy ha pasado por suficiente. Entiendo su preocupación, dijo el detective Álvarez. Pero escúchenme. Esta reportera se especializa en historias sobre comunicación entre adultos y niños. Ella cree que su experiencia podría ayudar a otras familias. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Eleanor, discutieron la solicitud durante la cena. Amy, que había estado coloreando en la mesa de café, levantó la vista con interés. ¿Estaré en la televisión?, preguntó, enrollando un mechón de su cabello rubio alrededor de su dedo. No en la televisión, cariño, explicó Marlene. Solo en un artículo de periódico. ¿Tomarían mi foto? Dean se arrodilló a su lado. Podrían querer hacerlo, cohete espacial, pero nos aseguraríamos de que solo usaran tu primer nombre, no tu nombre completo ni a qué escuela vas. Amy consideró esto seriamente. ¿Ayudaría a otros niños? Los adultos intercambiaron miradas. ¿Cómo lo dices?, preguntó Eleanor. Bueno, dijo Amy, dejando su crayón. Si otros niños cometen errores como yo, subiendo el gran tobogán o no diciéndole a su mamá cuando están heridos, tal vez sabrían que es mejor decir la verdad de inmediato. De la boca de los niños, pensó Marlene, maravillándose de la simple sabiduría de su hija. Exactamente correcto, dijo Dean. A veces los adultos y los niños se malentienden porque tienen miedo de decir toda la verdad. Como cuando no le dijiste a mamá sobre mi caída, señaló Amy con franqueza infantil. Dean hizo una mueca leve pero asintió. Exactamente así. Estaba tratando de protegerte, pero guardar ese secreto causó problemas más grandes. Amy pareció tomar una decisión. Quiero hacer la entrevista, declaró, pero solo si el señor Happy puede estar en la foto también. Abrazó a su conejo de peluche para enfatizar. Al día siguiente, la reportera Sarah Matt se sentó con la familia en la sala de estar de Eleanor. A diferencia de los periodistas agresivos que habían acampado fuera del tribunal, Sarah tenía un comportamiento gentil que puso a todos en calma, especialmente a Amy. Me gustaría escuchar la historia desde tu perspectiva primero, dijo Sarah a Amy,
quien se sentó orgullosamente con el señor Happy en su regazo. En tus propias palabras, ¿qué pasó esa mañana que fuiste a la farmacia? Amy tomó una respiración profunda, su expresión de repente seria más allá de sus años. Me caí del gran tobogán en el parque aunque no se suponía que estuviera allí. Mi pierna me dolía mucho y Dean me dio medicina, pero por la mañana todavía me dolía un montón. ¿Y por qué pediste específicamente plan B?, preguntó Sarah, con la voz libre de juicio. Escuché a las chicas grandes en la escuela hablando de que plan B arregla errores, explicó Amy. Y cometí un gran error subiendo ese tobogán cuando no se suponía. Así que pensé que arreglaría mi error y mi pierna no dolería más. Sarah asintió alentadoramente. Eso tiene perfecto sentido desde tu perspectiva. ¿Cómo te sientes sobre todo lo que pasó después? Amy miró a Dean y Marlene antes de responder. Tuve miedo cuando Dean se fue y cuando vino la policía. Pero ahora sé que si solo le hubiera dicho a mamá sobre la caída de inmediato, nada de las cosas malas habría pasado. Mientras Amy continuaba compartiendo su perspectiva de 7 años sobre los eventos que habían sacudido su comunidad, Marlene observaba con asombro. La verdad sin filtros de su hija, libre de suposiciones y miedos adultos, iba directo al corazón de lo que había salido mal. La fotografía que Sarah tomó eventualmente capturó la esencia de su historia. Amy en el centro con el señor Happy, flanqueada por Marlene y Dean. Los tres mirando hacia un futuro donde los malentendidos ya no tendrían el poder de separarlos. Una última pregunta, dijo Sarah mientras guardaba su cuaderno. ¿Qué le dirías a otros niños que podrían tener miedo de decir la verdad sobre un error? Amy pensó por un momento, con el ceño fruncido en concentración. Luego su rostro se iluminó. No hay plan B para decir la verdad, dijo simplemente. Solo tienes que hacerlo la primera vez. 6 meses después, la campana sobre la puerta de Westfields tintineó alegremente mientras Amy entraba saltando, tomada de la mano de Dean. Su atuendo para el primer día de segundo grado, una camiseta con un cohete espacial brillante y jeans azules, había sido seleccionado cuidadosamente semanas antes. Marlene lo seguía, llevando una pequeña bolsa de regalo. Señorita Natasha, llamó Amy, saludando con entusiasmo a la farmacéutica detrás del mostrador. El rostro de Natasha se iluminó al verlos. Bueno, si no es mi familia favorita. ¿Cómo fue el primer día de escuela, Amy? Increíble. Mi maestra tiene un meteorito real en el salón. Y dijo, vamos a aprender todo sobre el espacio este año. Mientras Amy deleitaba a Natasha con cuentos de sus aventuras en el salón, Marlene colocó la bolsa de regalo en el mostrador. ¿Qué es esto?, preguntó Natasha, sorprendida. Solo un pequeño agradecimiento, explicó Marlene, por todo. Dentro de la bolsa había una copia enmarcada del artículo de Sarah Matt en el National Observer titulado, La verdad no tiene plan B. Como el malentendido de una niña cambió una comunidad. La pieza se había viralizado a nivel nacional, provocando conversaciones importantes sobre la comunicación entre adultos y niños. Pero más significativo que el artículo en sí era el cambio que había inspirado en Westfield. El protocolo EMI había sido adoptado por farmacias en todo el condado. Las escuelas locales habían implementado nuevos programas enseñando a los niños sobre seguridad corporal y la importancia de hablar cuando están heridos o asustados. Incluso el Departamento de Policía había revisado sus políticas sobre el manejo de reportes que involucran a niños. Queríamos que supieras qué diferencia hiciste al hacer esa llamada telefónica, dijo Dean. Al no saltar a conclusiones, pero aún tomando acción. Los ojos de Natasha brillaron. Solo estaba haciendo mi trabajo. Ustedes cambiaron nuestras vidas, dijo Marlene simplemente. Mientras hablaban, una joven madre entró en la farmacia con un niño pequeño que parecía molesto. La mujer se acercó al mostrador con vacilación. Disculpe, dijo. Mi hijo se cayó en la práctica de fútbol y le duele. No estoy segura de qué medicamento sería el mejor. Natasha sonrió tranquilizadoramente. Hablemos directamente con él y averigüemos exactamente qué le duele. Se arrodilló al nivel del niño. Tal como lo había hecho con Amy esa fatídica mañana. ¿Puedes mostrarme dónde te duele? Viendo esta interacción, Amy tiró de la manga de Dean. Mira, ella está usando el protocolo Amy. Dean rió, levantándola a sus hombros. Así es, cohete espacial. Tu error ayudó a hacer las cosas mejores para otros niños. Afuera en la acera, Marlene se detuvo para enderezar la banda de oro en su dedo anular.
Un simple anillo de boda que se había unido a su diamante de compromiso solo un mes antes en una pequeña ceremonia junto al faro. ¿Listos para un helado para celebrar el primer día de escuela?, preguntó. Y sí, vitoreó Amy desde su percha en los hombros de Dean. ¿Podemos pedir 3 bolas? ¿Qué tal si empezamos con una?, sugirió Dean. Y vemos cómo va. Está bien, acordó Amy. Pero si todavía tengo hambre, te lo diré de inmediato. Sin secretos. Mientras caminaban hacia la heladería, una figura familiar se acercó. El detective Álvarez, ahora promovido a capitán, saludó a la familia Harper Keller con calidez. Celebrando el primer día de escuela. Con helado, lo informó Amy importantemente. ¿Quieres venir? El capitán sonrió. Sería un honor. Juntos. Los improbables amigos, una familia reconstruida de malentendidos, una farmacéutica que tomó la decisión correcta, y un detective que siguió las evidencias en lugar de suposiciones, continuaron por la calle soleada. En la ventana de la farmacia detrás de ellos, un nuevo letrero estaba prominentemente exhibido junto a la caja registradora. La comunicación es el mejor medicamento. Haz preguntas. Escucha con cuidado. Habla con verdad. Debajo, en letras más pequeñas, inspiradas en la historia de Amy. Algunos errores, al parecer, podían llevar a bendiciones inesperadas cuando la verdad, la compasión y las segundas oportunidades tenían espacio para crecer. Sonrió tímidamente. Lo estamos llamando el protocolo Amy. ¿Los ojos de Marlene se abrieron de par en par? ¿Están usando nuestra experiencia para ayudar a otros? Natasha asintió. Con tu permiso, por supuesto. Tu historia nos ha hecho pensar de manera diferente sobre cómo respondemos en situaciones de crisis. Antes de que pudieran responder, las puertas del tribunal se abrieron. Era el momento del testimonio de Marlene. Al tomar el estrado, miró hacia la galería, ahora llena de simpatizantes y escépticos, y comenzó a contar su versión de la historia, su voz ganando fuerza con cada palabra. La audiencia preliminar concluyó con la decisión del juez de proceder con un juicio completo contra el oficial Brennan, no solo por amenazar a Dean en el faro, sino también por los cargos subyacentes relacionados con su hogar. Cuando el tribunal se vació, el detective Álvarez se acercó a Dean y Marlene con noticias. El comisionado de policía quiere reunirse con ustedes, dijo en voz baja. Se habla de una disculpa formal del departamento por cómo se manejó esto. Marlene apretó la mano de Dean. ¿Eso ayudará a reparar su reputación? Es un comienzo, respondió el detective. Pero hay algo más. Una reportera del Observador Nacional está solicitando una entrevista con todos ustedes, incluida Amy. La expresión de Dean se endureció. De ninguna manera. Amy ya ha pasado por suficiente. Entiendo tu preocupación, dijo el detective Álvarez. Pero escúchame. Esta reportera se especializa en historias sobre la comunicación entre adultos y niños. Cree que su experiencia podría ayudar a otras familias. Esa noche, en el apartamento de Eleanor, discutieron la solicitud durante la cena. Amy, que había estado coloreando en la mesa de centro, levantó la vista con interés. ¿Saldría en la tele?, preguntó, enrollando un mechón de pelo rubio alrededor de su dedo. No en la tele, cariño, explicó Marlene. Solo en un artículo de periódico. ¿Me tomarían una foto? Dean se arrodilló junto a ella. Podrían querer hacerlo, pequeño cohete, pero nos aseguraríamos de que solo usaran tu primer nombre, no tu nombre completo ni dónde vas a la escuela. Amy lo consideró seriamente. ¿Ayudaría a otros niños? Los adultos intercambiaron miradas. ¿A qué te refieres?, preguntó Eleanor. Bueno, dijo Amy, dejando su crayón. Si otros niños cometen errores como yo, como subir al tobogán grande o no decirle a su mamá cuando están heridos, tal vez sabrían que es mejor decir la verdad de inmediato. Asterisco de la boca de los niños, pensó Marlene, maravillada por la sencilla sabiduría de su hija. Exactamente, dijo Dean. A veces, los adultos y los niños se malinterpretan porque tienen miedo de decir toda la verdad. Como cuando no le dijiste a mamá sobre mi caída, señaló Amy con la franqueza propia de una niña. Dean hizo una mueca leve pero asintió. Exactamente. Estaba tratando de protegerte, pero guardar ese secreto causó problemas más grandes. Amy pareció decidirse. Quiero hacer la entrevista, declaró, pero solo si el señor conejito también puede estar en la foto. Abrazó a su conejo de peluche para enfatizar.
Al día siguiente, la reportera Sarah Matt se sentó con la familia en el salón de Eleanor. A diferencia de los periodistas agresivos que habían acampado frente al tribunal, Sarah tenía un comportamiento gentil que tranquilizó a todos, especialmente a Amy. Me gustaría escuchar la historia desde tu perspectiva primero, dijo Sarah a Amy, quien estaba sentada con orgullo con el señor Conejito en su regazo. En tus propias palabras, ¿qué pasó esa mañana cuando fuiste a la farmacia? Amy respiró hondo, su expresión repentinamente seria más allá de sus años. Me caí del tobogán grande en el parque aunque no debía estar allí. Me dolía mucho la pierna y Dean me dio medicina, pero por la mañana todavía me dolía mucho. ¿Y por qué pediste específicamente el plan B?, preguntó Sarah, su voz libre de juicio. Escuché a las chicas mayores en la escuela hablar sobre el plan B arreglando errores, explicó Amy. Y yo cometí un gran error al subir al tobogán cuando no debía. Pensé que arreglaría mi error y mi pierna no dolería más. Sarah asintió con ánimo. Eso tiene mucho sentido desde tu perspectiva. ¿Cómo te sientes con todo lo que pasó después? Amy miró a Dean y Marlene antes de responder. Tenía miedo cuando Dean se fue y cuando vino la policía. Pero ahora sé que si le hubiera dicho a mamá sobre la caída de inmediato, nada de lo malo habría pasado. Mientras Amy continuaba compartiendo su perspectiva de 7 años sobre los eventos que habían sacudido a su comunidad, Marlene observaba con asombro. La verdad sin filtros de su hija, libre de suposiciones y miedos adultos, iba directo al corazón de lo que había salido mal. La fotografía que Sarah finalmente tomó capturó la esencia de su historia. Amy en el centro con el señor Conejito, flanqueada por Marlene y Dean. Todos mirando hacia un futuro donde los malentendidos ya no tendrían el poder de separarlos. Una última pregunta, dijo Sarah mientras guardaba su cuaderno. ¿Qué les dirías a otros niños que podrían tener miedo de decir la verdad sobre un error? Amy pensó por un momento, su frente arrugada en concentración. Luego su rostro se iluminó. No hay plan B para decir la verdad, dijo simplemente. Solo tienes que hacerlo la primera vez. 6 meses después, la campana sobre la puerta de la farmacia Westfold sonó alegremente cuando Amy entró saltando, tomada de la mano de Dean. Su atuendo del primer día de segundo grado, una camiseta brillante con un cohete y jeans azules, había sido cuidadosamente seleccionado semanas antes. Marlene lo seguía, llevando una pequeña bolsa de regalo. Señorita Natasha, llamó Amy, saludando con entusiasmo a la farmacéutica detrás del mostrador. El rostro de Natasha se iluminó al verlos. Vaya, si no es mi familia favorita. ¿Cómo fue el primer día de escuela, Amy? Increíble. Mi maestra tiene un meteorito de verdad en nuestra aula. Y dijo que este año vamos a aprender todo sobre el espacio. Mientras Amy relataba a Natasha sus aventuras en el aula, Marlene colocó la bolsa de regalo en el mostrador. ¿Qué es esto?, preguntó Natasha, sorprendida. Solo un pequeño agradecimiento, explicó Marlene, por todo. Dentro de la bolsa había una copia enmarcada del artículo de Sarah Matt en el Observador Nacional titulado, La verdad no tiene plan B, sobre cómo el malentendido de una niña cambió una comunidad. El artículo se había vuelto viral a nivel nacional, desatando conversaciones importantes sobre la comunicación entre adultos y niños. Pero más significativo que el artículo en sí fue el cambio que inspiró en Westfold. El protocolo EMI había sido adoptado por farmacias en todo el condado. Las escuelas locales implementaron nuevos programas que enseñaban a los niños sobre la seguridad corporal y la importancia de hablar cuando estaban heridos o asustados. Incluso el departamento de policía revisó sus políticas sobre el manejo de informes que involucraban a niños. Queríamos que supieras qué diferencia hiciste al hacer esa llamada, dijo Dean. Por no sacar conclusiones precipitadas, pero aún así tomar acción. Los ojos de Natasha brillaron. Solo estaba haciendo mi trabajo. Tú cambiaste nuestras vidas, dijo Marlene simplemente. Mientras hablaban, una joven madre entró en la farmacia con un niño pequeño que parecía molesto. La mujer se acercó al mostrador con vacilación. Disculpe, dijo. Mi hijo se cayó en la práctica de fútbol y está con dolor. No estoy segura de qué medicamento sería el mejor. Natasha sonrió con tranquilidad. Hablemos con él directamente y descubramos exactamente qué le duele. Se arrodilló al nivel del niño, como lo había hecho con Amy esa mañana fatídica. ¿Puedes mostrarme dónde te duele? Al observar esta interacción, Amy tiró de la manga de Dean. Mira, está usando el protocolo Amy. Dean rió, levantándola sobre sus hombros. Así es, pequeño cohete.
tu error ayudó a mejorar las cosas para otros niños. Afuera en la acera, Marlene se detuvo para ajustar la banda dorada en su dedo anular, un simple anillo de bodas que se había unido a su diamante de compromiso apenas un mes antes en una pequeña ceremonia junto al faro. ¿Listos para un helado para celebrar el primer día de escuela?, preguntó. Sí, gritó Amy desde su posición en los hombros de Dean. ¿Podemos pedir 3 bolas? ¿Qué tal si empezamos con una?, sugirió Dean. Y vemos cómo va. Está bien, aceptó Amy. Pero si todavía tengo hambre, te diré la verdad de inmediato. Sin secretos. Mientras caminaban hacia la heladería, una figura familiar se acercó. El detective Álvarez, ahora ascendido a capitán, saludó cálidamente a la familia Harper Keller. Celebrando el primer día de escuela, ¿eh? Con helado, informó Amy con importancia. ¿Quieres venir? El capitán sonrió. Sería un honor. Juntos, los amigos improbables, una familia reconstruida a partir de un malentendido, una farmacéutica que tomó la decisión correcta y un detective que siguió las pruebas en lugar de suposiciones. Continuaron por la calle iluminada por el sol. En la ventana de la farmacia detrás de ellos, un nuevo letrero se mostraba prominentemente junto a la caja. Asterisco: la comunicación es la mejor medicina. Haz preguntas. Escucha con cuidado. Habla con sinceridad. Asterisco debajo, en letras más pequeñas, inspiradas en la historia de Amy, algunos errores, al parecer, pueden llevar a bendiciones inesperadas cuando se les da espacio a la verdad. La compasión y las segundas oportunidades para crecer.